¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Escuela Sabática Alfa. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ser parte de este proyecto hermoso. Bueno, vamos a iniciar el repaso de la lección de esta semana, que corresponde a la lección número 3, que tiene como título El Evangelio Eterno. Claro, antes de comenzar quisiera que Leo nos ayude explicando qué es esto de la Escuela Sabática Alfa. Hay mucha gente que no conoce y que se va a conectar, va a vernos, y quiero que les expliques un poco qué es lo que vamos a hacer durante todo este tiempo. Bueno, tenemos una temática general de un trimestre completo, en donde pues tenemos varias lecciones, y en cada una de las lecciones pues obviamente vamos a sacar conclusiones que van a traer enseñanza a nuestras vidas, en el ámbito espiritual y de manera general en todos los ámbitos. Entonces el punto principal es poder sacar lecciones específicas de cada uno de los textos bíblicos que nos imparten las lecciones, en este caso, de cada semana. Como ya lo dijimos hace un momento, pues estamos en la lección número 3 con el título de El Evangelio Eterno. Muy bien, antes de comenzar vamos a hacer una oración para pedir que el Espíritu Santo esté en este lugar y nos pueda ayudar a entender la Biblia. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias por este día, por la oportunidad de poder hablar sobre Jesús. No es tan fácil, Señor, pero danos tu sabiduría, tu inteligencia para hablarlo de la mejor forma. Bendice a Leonel, bendíceme a mí también y a todas las personas que van a escuchar este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a arrancar con el repaso de la lección. Como ya lo habíamos manifestado, pues vamos a tener algunos puntos de apoyo. Y bueno, iniciamos con el Evangelio Eterno. Vamos, ¿qué te parece, David? Tenemos un texto, cada lección tiene un texto clave para memorizar, de tal manera que de ese texto, solamente con leer el texto podemos nosotros sacar muchas lecciones. Entonces, ¿qué te parece, David? Si invitamos a nuestros amigos que también nos están viendo, puedan abrir en sus Biblias, en caso que la tengan, ya sea física o en el teléfono, pues abrir Apocalipsis 14:6. ¿Y qué nos dice? Bien, Apocalipsis 14:6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien, vamos a entender un poquito esto de el Evangelio Eterno, ¿no? El título de la lección, el Evangelio Eterno. Y el texto de Apocalipsis 14:6 nos dice, ¿no? El Evangelio Eterno. ¿Qué es? Dos palabras precisas, Evangelio y Eterno. ¿A dónde nos lleva esto? Muy bueno, etimológicamente Evangelio es como buenas noticias, como buenas nuevas, y eterno es porque siempre existió, antes, durante y en el futuro. Tiene que ver con un mensaje, con unas buenas noticias, con unas buenas nuevas que se han predicado siempre, no solamente ahora, no solamente para nuestro presente, sino para el pasado y también para el futuro. Así es como lo veo yo desde mi perspectiva. Muy bien, entonces Evangelio, buenas nuevas, en este caso buenas nuevas de salvación, y eterno porque ha existido desde siempre. Pero para poder ir un poco más allá con el texto, con la palabra eterno, vamos a tener algunos textos de apoyo para poder respaldarlos, claro, ¿no? Por ejemplo, Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha de Él. ¿Qué te parece, Leo? ¿Qué significa este versículo en tu vida? Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mira, es interesante esa parte. ¿Nos escogió? ¿Qué cosa dice ahí? Nos escogió en Él antes. Antes. O sea, tú y yo, ni nada en este mundo existía. Entonces, ahí nos da la pauta de la palabra eterno, que quiere decir que existe desde siempre, ¿no? Sí, yo en este versículo también veo que Dios no es un Dios improvisado, no es un Dios que surge algo y enseguida arma un plan de contingencia, de emergencia. No, es que todo Dios lo tiene proyectado, todo Dios lo tiene controlado. Y quiero decirle al público que Dios pensó en usted antes de que usted exista. Antes de que usted nazca, que usted esté en el vientre de su madre, Dios ya pensaba en usted y lo ubicó, y por alguna razón lo trajo aquí, permitió que llegue al mundo. Muy bien, amén, amén. ¿Qué te parece si vamos a otro respaldo más? ¿Tenemos otro texto bíblico? Sí, estamos en 1 Pedro 1, 18, 20. A ver si tú lo lees, Leo. Ok, 1 Pedro, vamos a tener acá. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con sangre, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien, 1 Pedro me encanta, a mí me encanta este texto porque dice que nosotros fuimos rescatados. Ahora, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, quiere decir que eso ya lo hacíamos, que nuestra tendencia es siempre hacer el mal. Por eso es que le digo a mi amigo que me está escuchando, que si usted tiene luchas, nosotros también tenemos luchas, mi amigo también tiene luchas, tenemos esa tendencia muchas veces a hacer las cosas que no están bien, pero de ese lugar, de esa situación, Dios nos rescata, nos saca. Él sabía que nosotros nos íbamos a equivocar, sabía que íbamos a cometer errores, pero aún así no nos descarta, no nos hace un lado, nos rescata por amor de Él. Es impresionante, Leo, cómo Dios nos ama y nos piensa incluso antes de la fundación del mundo. Y uno de los puntos también a rescatar de este texto es la parte que nos dice que no con cosas corruptibles, porque el Señor no quiere darnos cosas que van a desaparecer de este mundo. Lo principal que nos quiere dar es vida eterna, algo que perdurará para siempre. Muy bien, es increíble, es impresionante. Muy bien, vamos a una segunda parte, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a ver cuál es el centro del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos dice muchísimas cosas, ¿no? Cualquiera que viene al libro de Apocalipsis viene, ve bestias, ve leones, dragones, en fin, se puede imaginar un sinfín de cosas. Pero, ¿cuál es el propósito o el punto específico del libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis a mí me parece estupendo. ¿Por qué? Por una razón. Porque a pesar de que muchas personas y muchos de nosotros en algún momento lo hemos visto como difícil de entender porque tiene muchos símbolos, muchas bestias, muchos reinos, muchas imágenes que no logramos entender bien, existe algo tan diferente, es tan diferente que lo vamos a encontrar en Apocalipsis 1 del 1 al 3. Muy bien. Adelante, Leo. Ok, vamos a leer Apocalipsis 1 del 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. Nosotros tenemos que entender que el libro de Apocalipsis fue revelado al profeta Juan. O sea, Juan, el discípulo amado, era viejito ya, y en ese momento casi de los últimos momentos de su vida, Dios le da la bendición de revelar este libro tan difícil, entre comillas. Pero comienza tal vez con lo más importante. Primero, que dice que es la revelación de Jesucristo. O sea que el centro del libro de Apocalipsis es Jesucristo, no es la bestia, no son las destrucciones, no es las cosas malas que dice, no es el fuego, no es el infierno, no. Es Jesucristo, y tenemos que entender que en el Apocalipsis a quien debemos levantar es a Jesucristo. Yo te hago una pregunta, Leo. ¿Qué te parece el versículo número 3? El versículo 3, lo que tú leíste, ¿qué significa esto de que bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda? ¿Qué significa eso? Mira, bienaventurado podemos resumirlo en feliz. Feliz la persona, dichosa la persona que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Como ya bien lo dijiste hace un momento, pues el centro de Apocalipsis es Cristo Jesús. Su gracia, todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y no hay que enfocarse precisamente en las simbologías que contiene este libro, basados en el hecho de que son cosas literales. No, son cosas simbólicas. Sin embargo, todas y cada una de ellas nos llevan al punto de la historia a través de todos los tiempos, que en este caso es Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros a través de su muerte en la cruz de Calvario, otorgándonos su gracia redentora. Entonces, bienaventurado el que lee, feliz, dichoso, siéntase gustoso, siéntase feliz, siéntase contento cuando tenga la oportunidad de abrir la palabra de Dios, y mucho más en el libro de Apocalipsis, donde bien lo dice en una de las últimas partes, habla sobre el hecho de que son profecías. Y David, mira, a mí me parece, yo me pongo a pensar, ¿no? Y digo, cuán maravilloso y cuán amoroso es nuestro Dios. ¿Por qué?
Porque un Dios lleno de amor, obviamente, valga la redundancia, que ama a sus hijos, que ama a lo que corresponde a su creación, pues les da la posibilidad de dar a conocer profecías que nos dan la vislumbre de las cosas que están por suceder. ¿Para qué? Para que podamos prepararnos, para que podamos estar listos ante los sucesos que están por venir. Sí, me impresiona este versículo, ¿no? Así que, hermanos, que usted que nos está escuchando, bienaventurado si usted lee, como dijo Leo, feliz si usted escucha, pero aún más feliz si usted guarda, y guardar significa hacer. Es impresionante como Dios nos rescata, pero también nos pone en un lugar donde nos da el privilegio inmenso de poder trabajar en la predicación de su evangelio. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que continuemos leyendo. Muy bien, ok, listo. Hace un momento hablábamos de gracia, ¿no? Pero ¿cuál es el papel fundamental de la gracia en el plan de salvación? Bien, es importante la gracia, ¿no? Y para eso tenemos que entender qué es la gracia. La gracia es un regalo que yo no merezco. La gracia es algo que a mí me dan y que yo no he trabajado para eso. La gracia es algo que aunque yo haga lo mejor en mi vida, aunque yo me porte bien, aunque yo cumpla todos los mandamientos de Dios y no me equivoque, yo no puedo merecer eso. Tenemos que entender esa situación. Gracia es el regalo que Dios me da a mí sin que yo tenga nada que poder hacer para obtenerlo. O sea, no hicimos nada. No hicimos absolutamente nada para merecer lo que Dios nos ha dado. Sí, o sea, a mí me parece increíble esto porque es muy difícil a veces de entender como seres humanos que nos pueden regalar algo tan grande, algo tan bonito sin tener que trabajarlo. Pero de hecho sí, eso nos quiere dar Jesús y tenemos que entenderlo así. Jesucristo nos quiere dar su gracia sin que yo haya trabajado para ella. Y después nos va a mostrar otras cosas, estoy seguro de eso. Pero la gracia en el plan de la salvación es fundamental. Y es fundamental que lo entendamos incluso como parte del Evangelio eterno. Muy bien, vamos a respaldarlos con textos bíblicos que tenemos acá con respecto a esa pregunta. ¿Ok? Tenemos aquí Efesios 1.4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. También hay en Efesios 2, 8, 9, 10, que a mí me parece que es el texto que más me gusta. Efesios 2, 8, 9, 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados con Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo. Mira, interesante lo que dice el versículo 9, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir, yo hice esto o aquello y yo merezco esto, ¿no? Claro, nosotros podemos tener 10, 20, 30 años siguiendo a Jesucristo a través en una iglesia, en una denominación, o puedo dar alimento a los pobres, o puedo ser la mejor persona, puedo ser el mejor profesional, el mejor esposo, pero nada de eso va a hacer que yo pueda hacer menos algo más algo. Ahora, entonces, si yo no tengo, si no es que gano la gracia porque estoy haciendo algo, entonces, ¿cómo puedo acceder a ella? Es fácil, el versículo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tenemos que aferrarnos a la fe, hay que definir fe, ¿no? Fe es como cuando mi hija que está aprendiendo a nadar se tira del borde de la piscina hacia el agua porque yo estoy abajo, porque sabe que su padre la puede coger y no va a permitir que se ahogue. Ella salta porque confía en su padre. Y tener fe es confiar en Dios. Ninguno de nosotros, creo que tú ni yo, hemos visto a Dios físicamente, ¿no? Pero creemos en Él, confiamos en Él porque Él se ha manifestado en nuestras vidas siempre. Entonces, de esa manera, confiamos en que Él es capaz de salvarnos y eso es tener fe en que Él es fiel y que Él es justo en todo lo que hace. Y de esta manera accedemos a la gracia, sin duda y con confianza. Así nada es. más. Muy bien, vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es nuestro papel en el gran conflicto en nuestro tiempo, ¿no? Con relación al Evangelio eterno? ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, es una excelente pregunta porque si Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo, si Él me conoce desde que yo estoy en el vientre de mi madre, entonces yo no puedo pensar que estoy aquí en la tierra por una mera casualidad.
que estoy aquí gastando oxígeno y consumiendo todo lo que hay aquí en el universo solamente porque no hay nada más que hacer por casualidad. No, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, con el ingeniero, con el médico, con el electricista, con el albañil, con la ama de casa, con todos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y tenemos que creerlo. Por eso es que hoy Él tiene un propósito con nosotros y nos da el privilegio de ser parte dinámica en la predicación del Evangelio. ¿Cómo predicamos nosotros el Evangelio? ¿A través de qué te parece a ti? Muy bien. Yo creo que hoy en día tenemos muchas maneras de predicar el Evangelio. Se puede parar en un púlpito, en una iglesia, para poder exhortar la palabra de Dios a las personas que están ahí. Pero pues la tecnología nos ha dado y nos da la apertura de poder llevar la palabra de Dios, de poder predicar el Evangelio a través de diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, como lo que estamos haciendo en este momento, ahora, ¿no? Yo recuerdo, David, cuando estuvimos ahora parte de lo que fue la pandemia en el 2020, ¿no? Hasta cierto punto, en ciertas ocasiones se paralizaron las predicaciones y tantas cosas. Sin embargo, pues vinieron plataformas, aplicaciones conocidas como en este caso Zoom, y a través de esa pues se pudieron hacer muchas cosas y llevándolo netamente a lo que corresponde a la predicación del Evangelio, pues se pudo también hacer. Entonces, hoy en día podemos decir que no hay excusa para el que quiera tener la palabra de Dios en sus manos y llevar a las personas que la necesitan, que necesitan conocer de Dios. No hay excusa para decir, no, yo no puedo hacerlo. Entonces, jugamos un papel fundamental hoy en día en la cuestión del Evangelio eterno, predicando de diferentes formas. Muy bien, y estoy muy de acuerdo contigo. Debo decirle a la gente que nos escucha que nosotros no somos pastores, nosotros nos dedicamos a otras cosas. Leo tiene su carrera, su profesión, lo que él hace, y yo también. Entonces, nosotros hacemos esto porque creo que hemos sentido un llamado a predicar el Evangelio, ¿no? Y es hermosa la oportunidad que nos da la plataforma de los alfas para poder estar aquí predicando la palabra. Es más, debo decirle que los alfas son un grupo de jóvenes que les gusta hacer esta cuestión de las redes sociales. Nosotros ya no somos tan jóvenes, algún momento lo fuimos, debo decirle, pero ya no somos tan jóvenes, pero nos encanta ayudarlos, así que los agradecemos a ellos también. Y bueno, sí, es fundamental, somos dinámicos en este momento en la predicación del Evangelio. Podemos llegar a cualquier parte del mundo a través de un video de las redes sociales, ¿no? Y yo quisiera que vayamos concluyendo y veamos qué dice, ¿no? Pues este texto hermoso que estamos. Muy bien. Nos vamos con el texto de Mateo 24:14. 24:14 para ir concluyendo. Vamos a buscar Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué te parece, Leo? Este texto no hace que uno sienta como que los vellitos se le paran, porque es tremendo. Tal vez es la última señal antes que venga el tiempo del fin. Y será predicado este evangelio a todo el mundo, ¿no? El punto principal es que la palabra de Dios llegue a cada rincón de este planeta. Y tú y yo, David, y todas las personas, nuestros amigos que nos están viendo, podemos ser parte de ese conjunto de personas, de ese conglomerado de personas que lleven esta palabra. Y de esta manera podemos nosotros acelerar el proceso de la venida de Jesús. Y jugamos un papel fundamental en lo que corresponde a la predicación del Evangelio eterno, realizando obviamente cosas como las que estamos haciendo. Sí, a mí me gusta que el versículo dice, y será predicado este evangelio, porque puede ser que prediquemos, entre comillas, otro evangelio, ¿no? Que nos ocupemos de otra situación. No, pero Mateo 24:14, Jesucristo está diciendo, y será predicado este evangelio. O sea, hay un evangelio especial. El mensaje de los tres ángeles es estupendo. El evangelio eterno significa que somos salvos por gracia y no por obras, que no hemos hecho nada para merecer la salvación, sin embargo Dios nos las da. Y cuando nosotros participemos en la predicación de ese evangelio y logremos alcanzar a todo el mundo, que antes lo veíamos imposible sin el internet y sin TikTok y sin Facebook, Instagram, era imposible llegar, pero ahora no es tan imposible, no es tan difícil, estamos llegando a muchas personas. Tal vez mucha gente de Quevedo y de sus alrededores nos conocía en otras facetas de nuestra vida y no como cristianos seguidores de Jesús. Es increíble, a mí me encanta seguir
seguir a Jesús, seguir lo que Él dice en su palabra, porque no solamente que nos escoge desde antes de la fundación del mundo, es que nos prepara para que podamos predicar el Evangelio y para que muchas personas que aún todavía no tienen el privilegio de conocer a Jesús, lo conozcan. Muy bien. Ya saben, amigos, tanto ustedes como nosotros podemos ser parte de aquellos que formen ese conjunto de personas y poder llevar la palabra de Dios. Esperamos pues poder encontrarnos en un nuevo repaso en la próxima semana, en la cuarta lección, pues, y de todo corazón deseamos que Dios les bendiga grandemente y que puedan también compartir con sus amigos el video que quedará en este caso en las redes de los Alfas. David. Muy bien, en la parte final también enviamos un saludo inmenso. Yo quiero invitarles a que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, si desean aprender más de la Biblia, nos escriban en la plataforma. Seguro podemos contestar y podemos encontrarnos y estudiar juntos la Biblia. Que Dios nos bendiga. ¿Te parece si haces una oración y terminamos? Muy bien, vamos a orar. Les invitamos a que puedan inclinar el rostro donde se encuentran para orar. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos has brindado de poder compartir, Señor, un extracto de tu palabra a través del repaso de la lección de la escuela sabática. Pedimos, Señor, que toques los corazones de cada una de las personas que recibirán este mensaje. Acompáñanos, Señor, y que puedas bendecir también grandemente a las personas que están detrás de este hermoso ministerio de los Alfas. Quédate con nosotros, Señor, bendícenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, David, bendiciones y recuerden que Jesús viene pronto. Dios les bendiga. Amén.